Es preocupante que cada vez más gente tenga la sensación de que es Podemos en solitario quien levanta las banderas que deberían ser la seña de identidad de un gobierno progresista. Por eso pensamos que los próximos presupuestos generales tienen que ser el hito que permita al Gobierno reorientar el rumbo y recuperar el ritmo. Deben ser unos presupuestos que devuelvan un horizonte político nítido al Gobierno. Tienen que ser, al fin y al cabo, la prueba del algodón. Es el momento de acelerar lo importante para que sea más fácil atender lo urgente. Hay transformaciones estructurales que la gente de nuestro país lleva mucho tiempo esperando y que no pueden esperar más. Es la hora de lo urgente y de lo importante. Y pondré simplemente un ejemplo. Los servicios públicos tienen que ser los grandes beneficiados de estas cuentas, porque cuando lo público se fortalece, muchas de las facturas que las familias de nuestro país tienen que asumir se reducen drásticamente. De esta manera atendemos las reformas estructurales que necesita nuestro país y se lo ponemos más fácil a las familias que sufren las consecuencias económicas de la inflación. Pensemos en la diferencia económica abismal que supone para una familia la diferencia entre tener que pagar o no a una persona que cuide del abuelo o de la abuela que lo necesita, de pagar o no una escuela infantil o la atención psicológica que necesita uno de los miembros de la familia. Por no hablar de los clásicos seguros médicos privados y de las escuelas privadas concertadas. Además, pensamos que hay dos cuestiones clave que el Gobierno de coalición no puede posponer por más tiempo: la derogación de la Ley Mordaza y la nueva Ley de Vivienda. La Ley Mordaza debería haber durado lo mismo que el Ejecutivo de Rajoy. Así lo dijo el presidente Sánchez y yo lo comparto. Es inexplicable que esta norma, que avergüenza a todos los demócratas, lleve más tiempo en vigor bajo un gobierno progresista que bajo el gobierno popular que la aprobó. Al mismo tiempo, la emergencia habitacional no puede quedar sin respuesta. El PSOE sabe muy bien qué hace falta para cerrar un acuerdo en la Ley de Vivienda. Una regulación de precios en las zonas de mercado tensionado para todos los propietarios. También que la Sareb ponga a disposición del parque público de vivienda en alquiler sus viviendas y que en España no pueda volver a haber desahucios sin alternativa habitacional. Estoy convencida de que si nuestro socio aceptara estas medidas, que son de amplísimo consenso social, es cuestión de días que la Ley de Vivienda se apruebe. En Podemos pensamos que estos presupuestos tienen que servir para ampliar el sentido común progresista y fijar los objetivos prioritarios para el final de la legislatura. No es sostenible económicamente que las empresas energéticas sigan acumulando beneficios obscenos, que Iberdrola se reparta el mayor dividendo de su historia o que Repsol tenga récords de beneficios a costa de los autónomos y las autónomas, de las empresas y de las familias de nuestro país, que lo tienen cada vez más difícil para pagar la factura de la luz, el combustible o la cesta de la compra. El oligopolio eléctrico y las grandes empresas de nuestro país, sobre todo las de distribución, están amasando beneficios muy por encima de las posibilidades de nuestra gente. Y por eso necesitamos que ellas y sus accionistas sean las que se aprieten el cinturón y hagan un esfuerzo para afrontar esta crisis. Por eso las prioridades de Podemos para los presupuestos generales del 2023 son las siguientes. En primer lugar, estas cuentas tienen que proteger a las familias y consolidar el avance feminista hacia un sistema estatal de cuidados. Para ello, proponemos aprobar con carácter inmediato una ley de familias que amplíe los permisos de paternidad y maternidad a 6 meses, que incluya esa renta crianza de 100 euros al mes para cada niño de cada familia, así como un permiso retribuido de 7 días por trabajador o trabajadora al año por cuidados. También debemos cumplir con nuestro compromiso de aumentar en 600 millones de euros la atención a la dependencia y ampliar el plan corresponsables con 200 millones de euros más para el año que viene. De esta manera podremos llegar a 1,2 millones de familias en nuestro país, doblando el número de personas que pueden acogerse a este programa en la actualidad. También queremos proteger a las mujeres, pidiendo un aumento de la inversión en políticas de lucha contra la violencia machista para el próximo año de más de 70 millones de euros. En segundo lugar, este Gobierno tiene que hacer todo lo que esté en su mano para frenar la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias.
Y en este sentido, desde Podemos proponemos, como ya hicimos con las mascarillas y con el tope al gas, establecer un precio máximo a los combustibles que ponga límite a la escalada de precios. Este precio máximo se sufragaría gracias al impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas. Y además creemos que es necesario seguir bajando el precio del abono transporte hasta que cueste 10 euros en todas las comunidades autónomas y cumplir, por supuesto, de una vez por todas con ese acuerdo de Gobierno que implica la prohibición definitiva de los cortes de suministros a personas vulnerables, que haga además que las deudas acumuladas por las personas y por las familias en situación de vulnerabilidad sean asumidas por las empresas del mercado eléctrico. Para blindar el poder adquisitivo, consideramos que es urgente seguir subiendo el salario mínimo interprofesional según la senda que ha marcado el Ministerio de Trabajo. También aumentar un 15% el IPREM, que es el índice que marca la cuantía de muchas prestaciones sociales en España, así como actualizar las pensiones y los salarios de los empleados públicos de acuerdo a la inflación. En tercer lugar, como ya señalaba antes, proponemos que los próximos presupuestos generales del Estado contengan un fondo de 10.000 millones de euros en sanidad pública y en educación pública. Como las competencias están transferidas, las comunidades autónomas podrían acogerse voluntariamente a esta financiación y deberían aportar 1 euro de sus presupuestos por cada 2 euros que contenga el fondo. Además, en el ámbito sanitario se debería destinar un porcentaje mínimo tanto a la atención primaria como al sistema público de salud mental. Y se debería destinar también un cierto porcentaje a la creación en el ámbito educativo de nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años. Por supuesto, toda esta inversión solo podría obtenerse para financiar la red pública de gestión directa. Y, en último lugar, planteamos que todas estas medidas sean sufragadas con una reforma fiscal ambiciosa, que no puede esperar más tiempo. No nos parece decente que, tras 2 gravísimas crisis económicas, las grandes empresas y las grandes fortunas de este país no hayan aportado ni un solo euro extra a hacer frente a la difícil situación. Tenemos que equilibrar la balanza fiscal haciendo que los que más tienen paguen lo que les corresponde. Para ello, el impuesto extraordinario a las empresas energéticas debe ser de aplicación inmediata y las grandes empresas deben pagar una cosa evidente, al menos el mismo porcentaje de impuestos que las pequeñas, por lo que proponemos que el impuesto mínimo del 15% sea sobre todos sus beneficios. Al mismo tiempo, es urgente implementar un impuesto a las grandes fortunas estatal que evite la aparición de paraísos fiscales interiores, como es el caso de Madrid, que hacen competencia desleal al resto de territorios. Por su parte, también debemos tomar medidas fiscales que nos ayuden a ponérselo un poquito más fácil a la gente trabajadora de nuestro país. Por eso proponemos que las pymes pasen de tributar un 25% a un 23%, que las parejas de hecho también puedan optar a la tributación conjunta o que abordemos de una vez por todas esa tasa morada, reduciendo el IVA de los productos menstruales y también de los productos de cuidados como los pañales. También proponemos reducir el IVA veterinario o de los servicios de peluquería. Desde nuestro punto de vista, todas estas propuestas son urgencias que permitirían también avanzar en las reformas importantes, valientes y transformadoras que nuestro país necesita. Unas urgencias, y esto también quiero dejarlo muy claro, que son diferentes al planteamiento que se ha hecho estos días de duplicar el gasto militar en España, que ya está, por otra parte, en niveles récord. España no está en guerra, está sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una guerra en Europa, que puede continuar cronificándose y escalando y puede profundizar la crisis hasta adquirir dimensiones muy preocupantes de cara al próximo invierno. Y como no estamos en guerra, sino sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una guerra, lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate, es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos y todas para protegernos del impacto económico de esta situación, para mantener nuestras condiciones de vida y evitar un empobrecimiento masivo de la población. España necesita unos presupuestos que reorienten el rumbo del Gobierno y recuperen el ritmo valiente de avances sociales que tanta falta le hace a nuestro país. Gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera
en lugar de invertirlo en una mejor sanidad, mejor educación y más protección social, no forma parte de los presupuestos que nuestro país necesita. En definitiva, como planteaba al comienzo, creo que es así, sacando adelante unos presupuestos con este espíritu y estas propuestas, como vamos a lograr resintonizar el Gobierno de coalición, a despejar esa niebla en el horizonte político, a dar certezas y también esperanzas y a caminar hacia una nueva victoria electoral progresista en el año 2023. Frente al momento de shock social y de desorientación, la inflación y el avance cultural de las derechas, unos presupuestos que recuperen el ritmo de avances sociales valientes y gobernar, gobernar y gobernar.